Martes 15 de noviembre. Dios envió a su Hijo. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. La palabra cumplimiento que usa Pablo indica el papel activo de Dios en cumplir sus propósitos en la historia humana. Jesús vino en el momento preciso que Dios había preparado. Desde una perspectiva histórica, ese momento se conoce como la Pax Romana, la paz romana. Un período de 200 años de relativa estabilidad y paz en todo el Imperio Romano. La conquista de todo el mundo mediterráneo que logró Roma trajo paz, un lenguaje común, medios favorables de transporte y una cultura común que facilitaron la rápida difusión del Evangelio. Desde una perspectiva bíblica, Dios también señaló el momento para la venida del Mesías prometido. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿Por qué Cristo tomó nuestra humanidad a fin de redimirnos? Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 contiene un informe resumido del Evangelio. La venida de Jesús no fue un accidente. Dios envió a su Hijo.
En otras palabras, Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. También está implícita aquí la creencia fundamental cristiana en la eterna divinidad de Cristo. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, Juan capítulo 1 verso 18, Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 9, Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. Dios no envió a un mensajero celestial, Él mismo vino. Aunque era el preexistente y divino Hijo de Dios, Jesús también fue nacido de mujer. Aunque el nacimiento virginal está implícito, en esta frase afirma específicamente su genuina humanidad. La frase nacido bajo la ley señala su herencia judía e incluyente, el hecho de que llevó nuestra condenación. Cristo asumió nuestra humanidad porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Al unir su naturaleza divina con nuestra naturaleza humana caída, Cristo estaba calificado para ser nuestro sustituto, Salvador y sumo sacerdote. Como el segundo Adán, vino para reclamar lo que el primer Adán había perdido por su desobediencia. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por su obediencia, cumplió las demandas de la ley, redimiendo así el trágico fracaso de Adán, y por su muerte en la cruz, cumplió la justicia de la ley, que requería la muerte del pecador, y así logró el derecho de redimir a todos los que van a Él con fe verdadera.